Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daisy Parra. Soy estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre, de la carrera de Tecnología Superior en Contabilidad de quinto semestre. El día de hoy les voy a hablar sobre el proceso contable. El proceso contable son aquellas tareas financieras que se ejecutan al interior de una empresa. Están conformadas por una serie de fases que se deben seguir de manera estricta. Así, es más factible obtener buenos resultados. Cada proceso permite conocer datos valiosos relacionados con los ingresos, los gastos, cumplimiento de obligaciones fiscales y tributarias en la empresa. La gestión de la información que se realiza a través del registro, control y generación de informes es la base de los procesos contables. En otras palabras, se trata de las tareas que permiten hacer seguimiento de datos financieros y que después serán usados de forma estratégica. El proceso contable captura datos de la realidad económica y jurídica de las entidades contables públicas o privadas. Los analiza metodológicamente, realiza procesos de medición de las magnitudes de los recursos de que tratan los datos. Los incorpora en su estructura de clasificación cronológica y conceptual. Existen dos tipos de procesos contables. Se trata de los internos y los externos. Cada uno abarca puntos claves en la gestión financiera. El proceso contable interno abarca las tareas de registro, clasificación y análisis. Su objetivo es garantizar una contabilidad eficiente y precisa para cumplir con todas las exigencias legales y fiscales. Los procesos contables externos, a su vez, cumplen el mismo fin que los procesos internos. Sin embargo, son actividades que se realizan en colaboración con terceros, por ejemplo, auditores, gubernamentales y proveedores. Importancia de los procesos contables. Comprender la importancia de los procesos contables es sencillo, pues como les mencioné antes, son imprescindibles para asegurar la salud financiera de una compañía y el cumplimiento de todas las exigencias legales. Te cuento a detalle todos sus beneficios. Asegura precisión y transparencia. Tienes una mejor planificación de los gastos. Te permite hacer seguimiento del rendimiento de la empresa. Cumples con los procesos normativos instaurados a la contabilidad y optimizas la gestión de los recursos reduciendo gastos. ¿Qué pasa si se comete errores en los procesos contables de una empresa? Como se ha mencionado inicialmente, llevar una adecuada contabilidad de la empresa es crucial para el crecimiento de la misma. Lo que sucede es que si se cometen errores contables, se tendrían los siguientes problemas. Sería complejo tener ordenadas las cuentas y por lo tanto no se tendría conciencia de los estados financieros del negocio. Los errores contables podrían acarrear multas, sanciones o incluso investigaciones por parte de las autoridades competentes. Tener errores en la contabilidad hacen que no pueda disfrutar de beneficios fiscales. No tendrá control de las cuentas de su empresa y se pierde tiempo y dinero al corregir errores que pudieron evitarse. El proceso contable tiene 5 etapas importantes. La primera de ellas es identificar las operaciones. En este paso, lo primero que se hace es investigar todas las operaciones contables de la compañía. Estas pueden ser rutinarias y no rutinarias. Las rutinarias son constantes en las actividades de la empresa y se dividen en básicas y de apoyo. Las primeras sirven para obtener bienes o servicios
y se enfocan en usuarios o clientes externos. Las segundas, por su parte, se centran en los usuarios o clientes internos y externos y sirven para prestar soporte a las operaciones básicas. Por su parte, las no rutinarias no son permanentes, sino extraordinarias. Algunos ejemplos son los daños o pérdidas, las adquisiciones o las remodelaciones, o el desarrollo de un nuevo producto o servicio. El segundo paso es recopilar la información. La información se recoge a través de los medios definidos por cada una de las operaciones. Se hará de manera distinta dependiendo tanto del objetivo como de la empresa. Así, el contador se ha de asegurar de que toda la información es confiable y real. La tercera etapa es el desarrollo de los asientos contables. En los asientos contables están las anotaciones, movimientos de la empresa, reflejadas en los libros de contabilidad. Con ellos se llevan a cabo la clasificación y el registro de toda la información mediante el esquema basado en el principio de partida doble. Este principio establece que toda operación económica tiene un doble tratamiento contable, representado por los conceptos de debe y haber. Los cargos o el debe se colocan a la izquierda de la tabla o libro diario y a la derecha el haber. Además, para realizar los asientos contables, se combinan el debe y el haber con las cuentas contables. Reales o balances. En ellas se registran las operaciones que afectan a la situación financiera de una compañía. Hablamos de su patrimonio, pasivos y activos. El resultado de ganancias y pérdidas o nominales. Registran las operaciones que tienen un impacto en los resultados financieros de una organización o empresa. En esta ocasión, hablamos de los ingresos, costes y gastos. La cuarta etapa son los resúmenes intermedios. Los estados financieros que informan a los usuarios internos y externos sobre los recursos de la empresa se generan a partir de los resúmenes intermedios. Estos resultados se registran en dos tipos de libros contables. Los principales, como libro diario, libro mayor, columnario y balances, y los libros auxiliares. Y la última etapa del proceso contable son la elaboración de los estados financieros. Los estados financieros son el resultado final del proceso contable y su objetivo es presentar la información financiera a los gerentes de la empresa. Así, se facilita la toma de decisiones económicas informadas. La información que proporcionan está enfocada en aspectos como capacidad de crecimiento, posición financiera, rentabilidad y flujo de fondos. Estos estados comprenden 5 partes. Como primer punto, el balance general o balance de situación de una empresa, que es un documento contable financiero que refleja la situación económica y patrimonial de la misma en una fecha determinada, lo que en términos contables se conoce como imagen fiel. Este documento, que se elabora periódicamente, permite conocer la situación financiera y patrimonial de una compañía en un momento concreto, pues en él se detallan sus activos, sus pasivos y su capital. El estado de resultados. El estado de resultados es también conocido como estado de ganancias y pérdidas. Es un reporte financiero que muestra de manera minuciosa la situación de la empresa, es decir, si obtuvo ganancia o pérdida en el ejercicio de un ciclo contable. Hay 3 importantes elementos que conforman este reporte financiero. Son los ingresos, los costos y los gastos. El estado de cambios en el patrimonio neto.
Es un estado contable que informa sobre las variaciones que ha sufrido el patrimonio neto de una empresa, de un ejercicio a otro, y se incluye dentro de las cuentas anuales. El patrimonio neto está compuesto principalmente por los fondos propios de la empresa, su capital social, las reservas y los beneficios, e indica el valor total de la empresa en un momento determinado. Se calcula como la diferencia entre el activo, que es lo que posee la empresa, y el pasivo, que son las deudas de la empresa. El estado de flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo es uno de los principales informes financieros que toda empresa debe elaborar y analizar dentro de sus cuentas anuales. Este documento informa sobre el origen y la utilización de los activos monetarios representativos de efectivo y activos líquidos equivalentes, clasificando los movimientos por actividades e indicando la variación neta de dicha magnitud en el ejercicio. Dicho de otro modo, este documento refleja las entradas y salidas de dinero, fundamentalmente costos y pagos, que ha tenido una organización durante un periodo determinado, lo que permite conocer la liquidez y la capacidad que tiene la empresa para generar y administrar su efectivo. Y por último, las notas a los estados financieros. Que el objetivo de las notas a los estados financieros es brindar una estructura clara y entendible de las prácticas contables de una empresa, para que aquellos usuarios que los consultan puedan comprenderlos y analizarlos de manera correcta para la toma de decisiones. Se trata de explicar qué se hizo, cómo y por qué se hizo durante algún tiempo determinado y así evaluar los elementos más relevantes del estado financiero que podrían afectar el futuro de la empresa en alguna medida. Ahora les voy a hablar sobre las NIC, NIF dentro del proceso contable. El proceso contable dentro de las entidades ha cambiado a través del tiempo y se ha modernizado. Así en el Ecuador, inicialmente, el proceso era normado por las NEC, Normas Ecuatorianas de Contabilidad, para posteriormente ser reemplazadas por las NIC, Normas Internacionales de Contabilidad, y las NIF, que son las Normas Internacionales de Información Financiera. Todo el proceso contable involucra al contador, evidenciado los hechos económicos conforme a su perfil lo exige, para asegurar que la información se presente de manera confiable, fiable, oportuna y siempre reflejando la realidad de la actividad económica de la empresa. A nivel de Latinoamérica, las NIC, NIF, se aplicaron desde el año 2009. Así, al principio, el IAS emitió 26 normas que se actualizan y derogan para adaptarse a los nuevos requerimientos de información financiera. Al principio, estas normas se denominaron NIC y las nuevas normas emitidas se denominan NIF. Muchas NIC fueron derogadas y reemplazadas por las NIF. Cuando una nueva norma se emite, su aplicación no es inmediata. Generalmente demora de 2 años o más para entrar en vigencia. Y los procesos contables contemplan nuevos requerimientos de información. Al no estar claro cómo intervienen las normas en el proceso contable debido a la gran cantidad de información que existe para aplicar, en el Ecuador, a partir del año 2008, entraron paulatinamente las empresas grandes, continuando con las medianas, hasta que finalmente en el año 2012, todos los grupos económicos implementaron las NIC-NIFs. A pesar del tiempo prudencial que existió para que las empresas ecuatorianas adopten la normativa. Han transcurrido varios años
y los inconvenientes al momento de su aplicación no han cesado. A pesar de los obvios inconvenientes al momento de la aplicación de la norma NIF, el Ecuador no puede quedar fuera de su aplicación al formar parte de una gran economía y se acoge a la misma como lo hicieron la mayoría de países. Los procesos contables dentro de una organización expresan las políticas, procedimientos, controles, disminuyendo los desaciertos y presentando razonabilidad en los estados financieros. Los procedimientos económicos de una entidad para la presentación de los estados financieros forman parte del proceso contable de la institución. Son actividades que, al ser identificadas en un proceso rutinario, establecen las políticas para los procesos. Elías, con sede en Inglaterra, generó una serie de normas NIF, mismas que se componen por NIC y NIF, y sus interpretaciones a las NIC y NIF. Cada año estas normas van variando, se incrementan nuevas NIF que reemplazan a una o varias NIC. Es por ello que la numeración de las normas no son de manera consecutiva. La información financiera parte de una hipótesis fundamental. Antes de la aplicación de cualquier norma, es necesario que los estados financieros se preparen en base a las siguientes hipótesis. El devengo, que nos trata de los efectos de las transacciones, se reconocen cuando ocurren, independientemente de cuándo se realice su cobro o su pago, y la empresa en funcionamiento, que esta hipótesis supone que la empresa está en funcionamiento y continuará sus actividades operativas dentro de un futuro previsible. Toda la información emitida bajo la normativa NIF está enfocada en emitir estados financieros para la economía mundial y la ayuda en la toma de decisiones en las finanzas corporativas y la discusión sobre la colocación de inversiones que intentan colocar recursos financieros escasos, tratando de obtener un equilibrio entre rentabilidad, riesgo y liquidez. Pero toda esta toma de decisiones se verá afectada por el método de valoración que el profesional contable seleccionado para la preparación de los estados financieros lo requiera. Las empresas generalmente utilizan el coste histórico. Este se combina con otras bases de valoración de cuentas específicas. Además, algunas empresas usan el coste corriente como respuesta a la incapacidad del modelo contable del costeo histórico. La normativa NIF aporta una base sólida para establecer un proceso contable. Sin embargo, la misma permite diversos métodos de valoración de las cuentas, que combinadas con las restricciones, con la aplicación tributaria, genera un sinnúmero de posibles resultados, dependiendo del método de valoración y registro que seleccionó el contador. Además, se deberá tomar en cuenta las diferencias temporarias o permanentes que se generarán por la aplicación de la propia normativa. Cualquiera de las políticas seleccionadas por el profesional contable se consideraría adecuada y dependerá mucho de la visión de la gerencia en cuanto al cumplimiento de sus objetivos. Como se estableció en el marco teórico, la normativa expide una norma para cada cuenta de los estados financieros. Cada uno de los momentos del proceso contable está normado por una NIC o una NIF, según sea el caso. Esta normativa establecerá el método de evaluación de cada cuenta, así como las políticas contables, controles y registros para su posterior presentación en los estados financieros o revelaciones a sus notas. Como conclusiones, podemos decir que al hablar de un proceso contable, podemos afirmar con lo expuesto que no se trata de un simple manual de políticas contables. El proceso contable con normativa NIF establece el correcto registro,
valoración y presentación de cada una de las cuentas de los estados financieros, logrando así que la información plasmada sea valiosa para la toma de decisiones y fiable para sus usuarios. El proceso contable en NIF no es rígido, es evolutivo y no puede usarse en un mismo proceso contable para varias empresas, aunque pertenecieran a la misma rama económica. Cada entidad es única y debe ser analizada para seleccionar las mejores políticas contables que se adapten a su realidad. La contabilidad de una empresa a otra que se dedique a la misma actividad económica puede variar significativamente, dependiendo del método de valoración y registro adoptado en el proceso contable. Espero que este tema haya sido de su agrado. Es un poco de lo que les puedo compartir acerca del proceso contable. Gracias por su atención.